Hola a todos, nuestros nombres son Pilar, Antonio y Andrea, y hoy vinimos a hablaros sobre Cervantes y el Quijote. Esperamos que disfrutéis. Para comenzar, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. En su vida se reconocen dos etapas, caracterizadas por la triste experiencia de 5 años de cautiverio, una primera de gloria militar en Italia y una segunda plagada de infortunios tras su regreso a España. Con tan solo 22 años, tras haber publicado algunos poemas, Cervantes sale de España con destino a Roma. En 1571 participa en la batalla de Lepanto, donde pierde la mano izquierda. En los años siguientes participa en las campañas navales de Grecia y Túnez. Se embarca hacia España con cartas de Don Juan de Austria, que acreditan su valor como soldado, pero su galera es apresada por los turcos y Cervantes y su hermano Rodrigo son hechos prisioneros y conducidos a Argel. Cervantes pasa 5 años en penosas condiciones cautivo en Argel. Debió de ser una experiencia traumática, ya que menciona este periodo de tiempo en algunas de sus obras. Su familia logra reunir dinero para rescatar a su hermano Rodrigo, pero Miguel no. Él, sin embargo, no recupera la libertad hasta 1580, gracias a la ayuda de los frailes trinitarios. De regreso a España, Cervantes publica su primera novela, La Galatea. El heroico soldado pasa a ser comisario de abastos en Andalucía. En este largo periodo de tiempo tiene una hija con la esposa de un tabernero y contrae matrimonio en Esquivas, Toledo, con Catalina de Palacios e intenta obtener permiso para marchar a las Indias. La familia marcha a vivir a Madrid. Cervantes se dedica exclusivamente a la escritura y dedica sus últimas obras al conde de Lemos, por ejemplo las novelas ejemplares, la segunda parte de Quijote, 8 comedias y 8 entremeses y los trabajos de Persiles y Sigismunda. El escritor muere el 22 de abril de 1616 en Madrid y es enterrado al día siguiente en el convento de las Trinitarias Descalzas. Bueno, ahora os voy a hablar sobre la obra que escribió Cervantes. Los mejores poemas de Cervantes son los incluidos en la Galatea o los poemas preliminares del Quijote. Se añade Viaje del Parnaso, un intenso poema narrativo de carácter alegórico. Cervantes, al lomo de una mula y acompañado por los mejores poetas españoles, viaja al monte Parnaso para librar una batalla contra los poetas mediocres que tratan de apoderarse de él. El interés radica en la información que ofrece el autor sobre los escritores de la época. En el prólogo de 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, Cervantes cuenta que entre 1580 y 1587 compuso hasta 20 comedias o 30 que todas ellas se recitaron sin que se le ofreciese ofrenda de pepinos ni de cosa arrojadiza. El autor reconoce que el éxito de Lope de Vega y su fórmula dramática relegó al olvido sus obras, de las que solo se conservan 2, los tratos de Argel y la Numancia. Entre las 8 comedias y 8 entremeses destacan los baños de Argel y la Gran Sultana, que refleja su experiencia en el cautiverio. La Galatea y el Persiles. Cervantes ensayó y revisó todos los subgéneros narrativos de su tiempo. Su producción novelística consta de 4 obras: La Galatea, las novelas ejemplares, El Quijote y los trabajos de Persiles y Segismunda. La Galatea, en 1585, primera novela cervantina, se ajusta al modelo pastoril. Pastores idealizados, temática amorosa y visión idílica de la naturaleza. La trama principal está protagonizada por Elicio y Erastro, enamorados de Galatea. Los trabajos de Persiles y Segismunda, 1617. Cervantes cultivó la novela bizantina, con 2 elementos característicos: el amor entre los protagonistas y el viaje que adquiere carácter simbólico. Persiles y Segismunda son 2 de los príncipes que, bajo los nombres de Periandro y Auristela, viajan a Roma, en una peregrinación llena de pruebas y peligros. Ahora vamos a hablar sobre las novelas ejemplares. En 1613, Miguel de Cervantes publica su novela Ejemplares, una colección de 12 narraciones breves. Aunque en la segunda mitad del siglo XVI se produjeron intentos de aclimatación de la novela italiana de Giovanni Boccaccio o Matteo Bandello, con Cervantes el subgénero alcanza su madurez, pues sus novelas son originales, no traducciones ni adaptaciones de fuentes europeas. Es posible organizar las novelas ejemplares en 2 grupos: en los relatos de carácter idealista y los que presentan elementos de la picaresca. Novela idealista. Este grupo de narraciones toma como modelo la novela corta italiana y la novela bizantina. El tema central es el amor entre 2 personajes, generalmente nobles, que tras superar diversos obstáculos logran casarse cristianamente. Presentan una visión idealizada de la realidad. Se incluyen en este bloque La española e inglesa, La fuerza de la sangre, El amante liberal, Las 2 doncellas y La señora Cornelia. Novelas con elementos picarescos. Aunque no se trata propiamente de novelas picarescas, hallamos en ellas personajes de baja condición, así como una visión crítica de la realidad,
de la que no se ocultan los aspectos más desagradables. En este grupo se incluyen La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo y El coloquio de los perros, incluido en El casamiento engañoso. En Rinconete y Cortadillo se narra la historia de dos muchachos que se encuentran casualmente y marchan a Sevilla. Allí conocerán las artes de un grupo de rufianes. En El casamiento engañoso, el alfaérez campuzano se casa por interés con Estefanía. Al cabo del tiempo, ésta lo abandona, dejándole una enfermedad venérea. En el hospital cree oír hablar a dos perros, pone por escrito la conversación y se la entrega al licenciado Peralta. Empieza entonces el coloquio de los perros. Continuaré hablando sobre Don Quijote de la Mancha. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se publicó en 1605. La segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha en 1615. Hablando del argumento y estructura del Quijote, Don Quijote realiza a lo largo de las dos partes de la novela 3 salidas. La primera salida, Alonso Quijano decide convertirse en caballero andante. Don Quijote de la Mancha se declaró enamorado de Dulcinea del Toboso y sale en busca de aventura. En una venta es armado, entre burlas caballero. Tras defender a un joven criado, es apelado por unos mercaderes y regresa derrotado a la aldea. Tiene lugar entonces la quema de libros, considerados por sus amigos origen de su delirio. En la segunda salida, tras tomar como escudero al labrador Sancho Panza, Don Quijote vuelve a los caminos. Deforma la realidad, los molinos son gigantes, los rebaños ejércitos. De cada aventura, la pareja sale burlada o magullada. Para que vuelvan, el cura y el barbero, amigos de Quijano, urden un engaño. Dorotea se finge la princesa Micomicona, cuya salvación exige que Don Quijote regrese enjaulado. Unos 2 meses después de su primera salida, el caballero regresa a casa. La primera y segunda salida pertenecen a la primera parte del Quijote. Sin embargo, la tercera pertenece a la segunda parte, donde Quijote llega al palacio de los duques lectores de la primera parte, que se divierten construyéndole un mundo a la medida de su fantasía. En el capítulo 74 tiene lugar la muerte de Don Quijote. La principal diferencia estructural entre las dos partes del Quijote son las historias intercaladas en la primera. Todas son de asunto amoroso y responden a los distintos modelos narrativos vigentes en la época: la novela sentimental, la novela pastoril, la novela morisca y la novela corta. Personajes. La profundidad y el dinamismo de los personajes del Quijote permiten afirmar la modernidad de la novela. Don Quijote y Sancho son figuras complementarias, reflejan en conjunto la complejidad del ser humano. Conviene, sin embargo, huir de versiones simplificadoras que asocian a Don Quijote con la locura, la fantasía o el idealismo, y a Sancho con la sensatez o el realismo. El rasgo principal de Don Quijote es la ambigüedad. El personaje oscila entre la locura y la gordura. La dualidad entre lucidez y disparate hace de él un ejemplo de loco cuerdo. En la segunda parte, Don Quijote no deforma la realidad. Al final de la obra, Don Quijote oscilará también entre la audacia y la prudencia. Sancho cumple la función de sombra burlesca del protagonista a la manera del gracioso de la comedia lopesca, un consejero y ayudante con un humor. Además, el personaje que permite al lector reconocer los estados de ánimo de Don Quijote. Su afecto hacia Don Quijote crece a medida que avanza el relato, así como su ingenio. Otros personajes: Sansón Carrasco, Roque Guinart, Ginés de Pasamonte. Narrador, perspectivismo y voces narrativas. Una de las aportaciones más originales del Quijote es el llamado perspectivismo o multiplicación de los puntos de vista. En la obra no existe una única voz narrativa, ni se ofrece un único punto de vista sobre los hechos narrados. Por tanto, aparecen distintas voces narrativas: la de Cide Hamete Benengeli, la de Morisco Aljamiado, la del narrador o segundo autor y las voces de los personajes. En primer lugar, sugerir que la realidad es múltiple e inaprehensible y combatir el dogmatismo. En segundo lugar, difuminar los límites entre la realidad y la ficción. Y por último, defender la plena libertad del creador, que no se somete a las convenciones literarias. El Quijote comparte rasgos, como un personaje complejo, un antihéroe y la recreación realista con el Lazarillo. Además, añade otros que explican su influencia decisiva en el desarrollo de la narrativa. Carácter metaficcional. La metaficción se define como la ficción que trata sobre la ficción. En el Quijote hallamos diversos elementos metaficcionales o metaliterarios. Cervantes aparece citado como autor de la Galatea.
Sansón Carrasco, quien ha leído primera parte de la obra, comenta su contenido y éxito con Don Quijote en la segunda parte. Realidad y ficción en el Quijote. La multiplicación de planos narrativos y la presencia de mecanismos metaliterarios provocan un emborronamiento de la frontera entre la realidad y la ficción. Cervantes introduce en su novela a Álvaro Tarfe, personaje de la versión apócrifa. Don Quijote hace firmar una declaración de la que admite que el Quijote, a quien él conoció camino de Zaragoza, no era el verdadero. Multiplicidad de lecturas. A la declarada intención de parodiar los libros de caballería se suponen otras posibles interpretaciones de la obra. Idealismo. Frente a la vulgaridad, la monotonía o los sinsabores de la vida cotidiana, la literatura y la imaginación ofrecen a Alonso Quijano la posibilidad de una existencia más noble, en la que caben el heroísmo, la libertad y la justicia. Desengaño. La confusión entre vida y literatura entraña, sin embargo, un riesgo. El choque entre la fantasía, los ideales de Don Quijote y la realidad provoca en el protagonista una profunda decepción. Tiñe de melancolía la segunda parte y anticipa el pesimismo característico del barroco. Hasta aquí ha llegado nuestro vídeo explicativo. Esperamos que os haya resultado interesante y os haya gustado mucho.